Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. 10 de agosto del 2022. Este es un programa más de Por unas elecciones libres 2023. En su tercer segmento, desde que se aperturó este programa, en algún día, al inicio de febrero de este año, preocupados Vea Canal por hacer ciudadanía, patria, civismo. Así que en esta oportunidad tengo la grata visita de Hugo Peña. Gracias, Huguito, por estar aquí. Karina, un honor estar en Vea Canal nuevamente. De verdad, agradecido por la posibilidad de que la gente conozca nuevas opciones. Los espacios de participación son súper importantes. Tenemos un país maravilloso, necesitamos rescatarlo y para eso estamos acá. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Cuando tú nos acompañaste en un programa, ¿era como 2 meses y medio? Sí. Más o menos. Ok, hace 2 meses y medio, ¿por qué etapa del proceso para convertirse en un partido político iba Comunidad Elefante? Estábamos terminando de hacer asambleas municipales y departamentales para la consolidación legal del partido. Y hoy, pues bendito sea Dios, estamos ya inscritos en el libro de partidos políticos del Registro de Ciudadanos. ¿Podemos ponerlos en imagen, por favor? Las fotos que te recién envié, Johnny. Ok, esto. Han sido eso. Esa imagen que aparece ahí dice que el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos quedó inscrito el 5 de agosto del 2022 el partido político Comunidad Elefante, con siglas Elefante. Nos duró el proceso. Tú tienes 24 meses para poder armar un partido político después de que presentas la escritura pública del grupo promotor. Cuando te aprueban el grupo promotor, que tienes que presentar 600 firmas en el TSE totalmente y absolutamente registradas, te dan 24 meses para armar el político. Para armar el político, eso quiere decir para conseguir las 24.449 firmas, para conseguir tus 12 departamentos legales, tus 60 municipios legales, es una locura. Entonces, en 24 meses, a nosotros nos dieron 24 meses, y vamos a cumplir en 20 meses, incluyendo la Asamblea Nacional, que va a ser el próximo 18 de septiembre, Dios primero, y estás cordialmente invitada, desde hoy, invitada, por favor, para que nos acompañes. Yo siempre lo he dicho, eres una mujer crítica, no cambies. El país requiere de gente recia, de gente que diga las cosas como son, y yo creo que el 18 de septiembre que tendremos nuestra asamblea, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder plantearle a la gente un nuevo modelo de desarrollo económico, una nueva propuesta estratégica de país, algo que sea diferente, porque creo que tenemos la experiencia para poder hacerlo. Qué bien, muy bien. ¿Y cuántos días faltan para la primera vuelta? Es que no falta casi nada. Por eso es que Vea Canal está tan entusiasmado con este tipo de programas, porque estamos creando patria, pero además estamos dando a conocer el ADN de cada una de las agrupaciones políticas y partidos políticos. Pongamos en pantalla cuántos días nos faltan para la primera vuelta. 319 días para las elecciones generales del domingo 25 de junio. No falta casi nada, falta menos de un año. Y como están los tiempos, esto se va. Cuando sintamos en otra entrevista es porque ya te estoy entrevistando en otra etapa del proceso electoral. Muy bien. Artículo 20, inciso H. No me canso y ustedes, por favor, amigos televidentes, ténganme paciencia porque siempre yo menciono y pongo en pantalla este artículo para evidenciar que estamos haciendo únicamente lo que la ley nos permite. De la ley electoral y de partidos políticos, dice H, a realizar proselitismo en época no electoral, que es la época en la que estamos, porque nadie, ningún partido está llamando al voto, entendiendo el mismo como las acciones y actividades de formación, capacitación, organización, difusión de su ideología, que ahorita después de que yo termine de leer este párrafo va a ser mi primera interrogante para Hugo Peña, el programa político, y luego vamos a seguir hablando de propuestas políticas y posiciones políticas en el área nutricional y de seguridad alimentaria, pero también pueden dar a conocer convocatorias y cualquier otra actividad referida al funcionamiento de organizaciones políticas, así como su difusión en medios de comunicación. Tenemos casi 18 años de estar al aire. Así que nuevamente bienvenido, Huguito. Iniciemos. La ideología de Comunidad Elefante, ¿cuál es?
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que dejar claro es que este país requiere desarrollo. Eso es lo primero. Y el desarrollismo, que es como nosotros nos declaramos, no es más que la búsqueda de la oportunidad que sea derramada en la familia para que económicamente la familia tenga ingresos y entonces podamos formar a nuestros niños de acuerdo a como lo dice el artículo 51 de la Constitución y dignificar a nuestros ancianos de 65 años para arriba. El problema más grave que nosotros hemos tenido es que nunca hemos verdaderamente, primero, cumplido con la ley. Y segundo, no hemos tenido clara la visión estratégica del país que queremos. Nosotros creemos que este país merece una oportunidad. Yo soy producto de una oportunidad. A mí alguien me dio una oportunidad en la vida y esa oportunidad a mí me permitió que mis hijos se educaran en otro lado, que mis hijos hoy hablaran inglés, que mis hijos tuvieran la posibilidad de ser vocativos, eso quiere decir hacer lo que les gusta de verdad y que ganen por lo que les gusta, porque eso da realización. Y entonces el desarrollismo ideológicamente nos permite tener esa posibilidad, Karenita. Es buscar la oportunidad que derrame economía en la familia como centro de la sociedad para que todos tengamos la posibilidad de formarnos, de educarnos y de dignificarnos en la ancianidad. Muy bien, perfecto. Después de saber cuál es la ideología de Comunidad Elefante, quiero saber qué nos va a cocinar hoy Hugo Peña. ¿Qué nos va a cocinar y por qué se escogieron los componentes, los ingredientes de lo que vaya a cocinar hoy? Bueno, primero, como la parte económica del país está muy complicada, entonces nosotros creemos que algo que es sencillo y que llena algunos requisitos alimentarios son las mixtas guatemaltecas. Porque las mixtas guatemaltecas tienen repollo, tienen cebollita, tienen aguacatillo, que son todos los ingredientes, tienen el tomatillo, tienen limoncito y la salchichita. O sea, al final aquí hay vegetales y proteínas. Y eso creo que es importante, más el carbohidrato en este caso. Hay vegetales, hay proteína y hay carbohidrato en la tortilla, que es el alimento más común de todos en Guatemala. O sea, ¿quién no come tortilla? ¿Me va a invitar a una o me vas a invitar a una? Luego, pero primero entonces, hay que hacerlo. ¿Tú o yo ponemos la tortilla en el hornito? Yo creo que mejor tú, porque tú conoces perfectamente la cocina. Muy bien. Y muy nosotros bien. Yo, porque así mientras hablamos, la tortilla se nos calienta, porque sin tortilla no hay mixta, ¿verdad? No, no hay mixta. Es imposible hacer una mixta sin tortillas. Es imposible, eso es lo que yo misma creo. Vamos a ver, entonces, vamos a ver. Solo para una, ¿verdad? No, para dos. Bueno, vamos a poner 3. Bueno, para 3. Vamos a poner 3. Aquí viene para toda la gente del equipo de producción de Vea Canal. Y a Otto se te olvidó incluirlo. Pero no está. Otto viene a la hora del almuerzo. Es que el que no viene... En unos minutos, no alcanza. El que no viene no alcanza. No, sí, muy bien. Esa es la gracia. Muy bien. Ahora hablemos de la escogencia, por favor, Hugo. Repollo, aguacate, con omega 3, con la mejor grasa. Sí, es natural. Ok. La verdad del país es que el país tiene hambre. Sí. Tú y yo no somos de un estrato en donde mandemos a hacer leyes en el Congreso y donde busquemos nuestros privilegios. Somos una población rasa, como cualquier sociedad, una clase media. Somos clase media. Una clase privilegiada. Gracias a Dios. Podemos comer 3 tiempos al día. Bendito sea Dios. Y trabajamos 24 horas al día. Como porque debe el ser. que trabaja 8 come un poco de camote, ¿vamos? Como debe Está ser. destinado a comer camote. Así ok, es. regresemos al tema. ¿Por qué la escogencia de estos productos? ¿Dónde los puede encontrar el pueblo de Guatemala? Por ejemplo. En cualquier lado, en los mercados. Que es en donde la gente compra supuestamente más barato, pero es en donde la especulación probablemente se da más porque no hay control. Y es donde verdaderamente está el mercado informal. Pero la mayoría de la gente... Bendito mercado informal. Sí, ¿no? desde luego, Imagínate. porque hoy, bendito mercado informal, porque hoy queda demostrado que del mercado informal del país está conformado de la siguiente forma. De cada 100 personas que habitamos este país, 68 estamos en el mercado informal. Sí, así es. Eso quiere decir 68 de cada 100
sobreviven todos los días, Karina. Población económicamente activa. Es población económicamente activa que no tiene registro. Y para los economistas eso es un pecado para el tema de la recolección fiscal. Pero para mí, por ejemplo, lo único que me dice es que sin tener las condiciones, sin tener las oportunidades, sin tener las plataformas de desarrollo, esas 68 de cada 100 que estamos en el mercado informal, somos capaces de salir adelante. Y ese es el recurso humano que el país tiene. Y es lo que tenemos que explotar. Es la gente que trabaja todos los días. Sí. Que no es sueldera. Y que trabaja todos los días. Y que nadie los llegue a empujar para que salgan a trabajar. Salen a trabajar porque tienen que llevar el alimento y el sustento diario a la casa. La educación, el vestido, el alquiler, el internet, el agua, todo. Y el que no sale a trabajar sabe que ese día no come. Esas son las 68 de cada 100, o sea, ese mercado informal, ahí está en los mercados y ahí es donde se consiguen todas las cositas estas todos los ingredientes en este caso, con lo que nosotros decidimos traer las mixtas, porque para mí es simpaticísimo, de verdad es simpaticísimo porque, por ejemplo, hoy estoy cumpliendo 43 años de novio con mi esposa, hoy 10 de agosto. ¡Ay, qué alegre! Hoy me decía cuando salía de la casa, mijo, que te vaya bien, ojalá que todo esté en orden y lástima que no vas a estar en la tarde porque si no nos estuviéramos comiendo o en la tarde un panito con jamón, con lechuga y con tomate como lo hacíamos hace 43 años. Pero es parte de la vida. Nosotros necesitamos verdaderamente entender que el país necesita caminar, Karina, y que no caminamos con mucho. Mira, caminamos con B, con poquito. Esto es barato. Ajá. Esto es barato. Accesible. Accesible. ¿Cómo hacer, mientras nuestras tortitas se siguen calentando, cómo hacer para que esa seguridad alimentaria sea real? ¿Cómo hacer para que la gente deje de tener hambre? ¿Qué propone y cuáles son las posiciones y propuestas políticas de Comunidad Elefante? En dos platos. Vamos a explicarlo. El plato número 1 es que tenemos que enfocar el problema. El problema es que estamos hoy, de acuerdo al último informe de derechos humanos, con 50 niños de cada 100 naciendo desnutridos. Gravísimo para el país. Estamos verdaderamente haciendo una sociedad que no va a responder a los intereses del país más adelante. Entonces, 50 niños de cada 100 desnutridos, eso quiere decir que algo está fallando en el país en pleno siglo XXI, en un país que es eminentemente agrícola, pero que no está reconocido como tal. Entonces hay que darle esa categoría. Entonces, partiendo de ese asunto, ¿qué ha pasado en los últimos 35 años? Lo que ha pasado es que han querido inventar el agua azucarada. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? ¿Cómo vamos a tratar el tema de la desnutrición? Porque ese para mí es el problema más importante del país. ¿Cómo lo vamos a tratar? Muy simple. ¿Simple por qué? Porque bendito sea Dios, tenemos muchos años de estar en esto y creemos que hay que cambiar la administración pública por gestión pública. Gestión quiere decir saber hacer, porque lo que necesitamos es dar resultados. Y tú sabes, Karenita, que yo estoy formado durante mi vida para dar resultados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hoy, el problema de la desnutrición tiene un presupuesto de 5.500 millones de quetzales. Hoy. Pero está distribuido en 8 instituciones públicas, ese dinero. Ese dinero está distribuido en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo, en esto, en el otro, en el Ministerio de Agricultura. Y cuando tú distribuyes 5.500 millones, ¿sí? ¿Cuál es el plan para atacar la desnutrición? No hay. ¿Por qué? Porque cada ministerio tiene una cabeza y esa cabeza piensa distinto. Y como piensa distinto, tiene una ruta estratégica diferente. Tiene una cabeza y cualquier cantidad de burócratas abajo. No solo eso. Entonces, cada ministerio es un problema. Porque es una estrategia, es una cabeza, es un ego y un montón de corruptos abajo. Con el presupuesto de la desnutrición. ¿Qué proponemos nosotros? Porque ya lo vimos en el tema del presupuesto y sí se puede hacer una readecuación presupuestaria volando. Y lo estamos diciendo hoy previo a que arranque el proceso electoral porque la gente necesita saber que esto no cambia si no facilitamos la función. Lo que nosotros proponemos es ir al problema toral, pero haciendo un solo chorro de presupuesto. Eso quiere decir, Ministerio de Agricultura, usted no tiene que estar regalando alimento ni mucho menos dinero.
venga para acá ese dinerito, va para el tema de nutrición. Y así sucesivamente con cada institución para hacer un solo chorro financiero. Y entonces, Karinita, esta es su responsabilidad. Y la forma como vamos a hacer es que vamos a tener una cabeza, una ruta estratégica y por lógica vamos a tener que tener un solo resultado. ¿En dónde? Aquí. No. En el campo. ¿Y a través de quién? A través del poder local. Porque los alcaldes, sean como sean, son los únicos que verdaderamente conocen la realidad de las comunidades. Y lo que hay que ir es, con ese dinero, ir a buscar a las madres jóvenes, que hoy tenemos datos increíbles de embarazos en niñas de 10 a 14 años. Ir a buscar a la mujer embarazada que no está protegida para empezar a financiarle su recuperación, porque eso lo tienes que financiar, a nutrirla. Si no, desnutrida la mamá y desnutrido el bebé. 8 centavos cuesta una pastilla de ácido fólico. Que con una pastilla de ácido fólico, tú eres mujer, tú eres madre, sabes lo que eso implica en una mujer. Yo lo tomaba desde el inicio. Entonces, aquí lo que pasa es que el plan de los 1000 días, sí está bien el plan de los 1000 días, pero en una segunda etapa, lo primero que nosotros vamos a hacer es plantear un stop al flagelo. Y el stop al flagelo es dejar de combatirlo en el centro de la ciudad, irnos al campo, que es en donde están los problemas, y entonces empezar ahí a detener eso. Porque si detenemos el flagelo, hay que decirlo, y hay que decirlo con crudeza y con frialdad y con mucha tristeza. El niño que nace desnutrido, aunque lo engorden, no va a dar resultados, no va a reaccionar, no va a poder competir y no va a poder aprender. Entonces el problema... No goza las mismas destrezas. Y por lo mismo nunca va a ser igual. Pero eso ya está, eso se ha venido construyendo históricamente. Y el tema empezó a hablarse del tema de la desnutrición en el periodo 2000-2004. ¿Sí? Hicieron su intento, pero solo fue la bulla, porque desde ese momento habría que haberle metido a esto una ruta estratégica que unificara los presupuestos y que verdaderamente llegáramos a detener el flagelo. Hoy, no te voy a decir que estamos tarde, porque el país sigue creciendo, pero tenemos que hacer algo que sea diferente. Entonces es unificar para ir a combatir allá. Y después de eso vamos a la segunda etapa, que es la etapa preescolar y la etapa escolar, porque tiene que haber alimentación. O sea, si vas a subsidiar algo, tienes que subsidiar el tema de la nutrición y después la educación. Muy bien, yo quiero ver si las tortitas ya están, porque no va a ser que se me pasen. Yo mixtas no he hecho nunca. Lo bueno es que trajo Huguito, trajo bastantes tortitas por aquello que se me habían pasado. Se te tostaron. ¿Y no podía ser tostado? Bueno, no importa, está bien así. Está bien así. Una para Huguito, una para mí. Sí se puede, ¿va, Huguito? Sí, ahí estamos. Sí se pudo. Tenemos las manos limpias, eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente? El primer ingrediente, lo primero que tenemos que hacer es que estos ingredientes que están acá, ¿sí? Los convertimos en estos ingredientes que están acá. Y el primer ingrediente que la mixta guatemalteca lleva es la mayonesa. ¿Eso es verdad, jóvenes? La mayonesa, ¿sí? Es la mayonesa. Yo no sé hacer mixtas. Entonces, aquí... Si le echo primero el aguacate, después me agarra la mayonesa. Vos sí sabes hacer mixtas. Primero la mayonesa. El encargado del canal sí sabe hacer mixtas. Después de la mayonesa, entonces vamos con el repollo. Se lo paso. Vamos a ver. Vamos con el repollo. Un poquito de repollo. El repollo se pasa por agua 2 minutos. Ajá. 2 minutitos se pasa por agua hirviendo. Y fíjate bien, el agua, fundamental. 2 minutos porque en los 2 minutos con agua hirviendo, ya en hervor, lo que pasa es que se suaviza el repollo y además de eso se descontamina de cualquier bacteria que pudiera traer. Entonces, esas 2 cosas son las primeritas y luego de eso va... ¿La salchicha? Ah, no, el aguacate. El aguacate únicamente distribuido. ¿El aguacate como que es negocio o el aguacate como que vinieron a cocinar a Vea Canal? ¿Cómo ir a hacer el tema? Y luego de eso... Muy poco, yo digo que muy poco aguacate. ¿Qué dicen ustedes? Muy poco aguacate. Lo que pasa es que viene Otto en camino. Tenemos que dejar para más gente. Exactamente. Y entonces la mitad para acá, la mitad para acá. Y a partir de ahí ya tenemos
casi que el 80%. Si gustas mostaza, le pones mostaza. Si gustas salsa de tomate, le pones salsa de tomate. Eso es al gusto. ¿Cómo te gusta a ti? Con las dos. ¿Con las dos? Yo me quiero robar un poquito más Ponelo. antes de que venga otro. Ponelo, ahí está. Yo como aguacate todos los días, ¿sabes? ¿Sí? Es riquísimo. A nosotros también nos gusta mucho en casa. Y aquí hay un elemento. Una grasa muy sana. Y aquí hay un elemento muy importante. Yo, por ejemplo, salsa ketchup no le echo a la mixta. Entonces Mucho ahí azúcar, está el platito. mucho azúcar. Aquí está el platito. O sea, un niño, nos vamos a ir sentando, Huguito, vamos a estar aquí juntos. Un niño, por ejemplo, un niño se come sus 2 o 3 mixtas. Me pasé enfrente, me están diciendo. Me están regañando, Huguito, porque No, me pasé enfrente, pero vamos a ver. problema. Aquí hay rosa jamaica, porque nos gustan mucho Rico. las bebidas naturales. Mira qué rico se ve el plato. Sí, Ya- aquí ya en hay la una televisión. taza. A ti te voy a dar por unas elecciones libres y yo voy a utilizar la de Comunidad Elefante. Se me hacen las tomas. Aquí está, mira, qué linda. Ay, qué linda se ve. Sí, Qué linda se la ve. de Comunidad Elefante. Mira, qué mal me sirví yo de primero y no a No, ti. no. Ya hice un poquito de suciedad aquí. Pero lo bueno es que tenemos trapito. Y yo quiero seguir hablando de unos temas que son exageradamente vitales e importantes. Voy a sacar una servilletilla. Y es que, ¿qué pasa si nuestra población está desnutrida? Se enferma y luego no puede estudiar. ¿Cómo integramos los ministerios ya hablaste tú de los otros ministerios, pero cómo integramos el Ministerio de Educación con el de Salud? Bueno, nosotros tenemos concepciones distintas en relación a lo que hay que hacer con educación y a lo que hay que hacer en salud. O sea, ¿Cuál es la concepción? pensamos un poquito distinto a lo que se ha hecho en los últimos 35 años. Porque lo que estamos sufriendo hoy es consecuencia de eso. ¿Sí? Nosotros creemos, por ejemplo, que la educación hay que darle una vuelta total. ¿Puedo probar? Sí, por favor. Una vuelta total por una sencilla razón. Porque nosotros creemos en el desarrollo de la parte de la vocación en el ser humano para poder verdaderamente tener realización. Por ejemplo, yo descubrí mi vocación a los 33 años. Ahí descubrí yo que era comunicador estratégico. Mis hijos descubrieron su vocación a los 16 años, 17 años, 18 años. Y ellos son verdaderamente hoy autosostenibles. Mi hijo grande tiene 36 años, el otro tiene 34 y Gabriela, mi hija, tiene 28. Y los 4, yo no tengo ninguna responsabilidad. Yo hoy estoy viviendo nada de que el vacío porque se fueron, ¿no? Hoy estoy viviendo tengo una felicidad plena en mi familia porque son responsables, que es lo que hay que crear desde la familia. Entonces, nosotros creemos que la educación tiene que ser volcada la educación debe ser volcada a la vocación comunitaria. ¿Por qué a la vocación comunitaria? Porque eso tiene que pegar directamente con la productividad comunitaria, que es nuestro proyecto principal. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tenemos que cambiar el contenido académico. Por ejemplo, tenemos que cambiar el contenido académico y tenemos que cambiar los horarios de participación y la metodología. Hoy vamos de 8 a 12 y ya ni vamos por el tema de la pandemia. Pero nosotros deberíamos ir a la escuela de 7 a 5 de la tarde y dar 4 cursos básicos. Idioma español no se toca. La matemática hay que cambiarla para hacer negocios. Las ciencias naturales, adaptarla para que la gente aprenda a producir en comunidad con las potencialidades que tiene la comunidad. Y los estudios sociales debieran de ser adaptados para la generación de turismo y conocimiento de nuestra verdadera historia. A esos 2 cursos hay que agregarles, en temas de mañana, por ejemplo, que es toda la parte académica, la parte del civismo, ¿sí? Porque es importantísimo que conozcamos nuestras leyes. Los patojos no saben ni de qué se trata un país. Los patojos no saben cuántos kilómetros cuadrados tiene, no sabe cuántas millas náuticas hay que cuidar en el mar, no sabe cuál es el potencialidad. Nosotros conocimos Guatemala únicamente en tercero primaria y hoy creo que nosotros le tenemos que dar un cambio de país. ¿Por qué? Porque el 54% de la gente es gente joven y ni siquiera conoce la mitad de su país, ni un poquito. Entonces necesitamos reforzar el área de estudios sociales
y además el área del civismo con la parte de la Constitución. Eso es en la mañana, y en la tarde, de las 2 de la tarde en adelante, eso implica, en la mañana les das desayuno, les das... ¿Almuerzo? No, refacción, pero no lo que está pasando hoy con las OPFs, con las organizaciones de padres de familia, que como es un negocio, entonces van y compran estas sopitas, ¿sí? Con un contenido graso inmenso. No. Tenemos que regresar al vaso de leche, tenemos que regresar a algo que verdaderamente el niño se nutra. Entonces es desayuno, refacción, almuerzo y refacción. De 8 a 1 la parte académica, y de 3 de la tarde a 6 de la tarde la parte de la diversión y de la integración a la sociedad. ¿Qué implica eso? Porque ahí es de la vocación. Oficios como era antes, Oficios. en las escuelas Confederación, ¿se recuerda? Oficios, Bueno. artes industriales, artes plásticas. Yo aprendí a tejer crochet y tricot en el colegio. Sí. Eso no sé si todavía lo dan, creo que ya no lo dan. No, mi esposa, Pero artes industriales de los hombres, artes plásticas para hombres y mujeres. ¿te mi recuerdas? esposa hoy, y yo le digo, qué paciencia la que tenés, porque está tejiéndole una mantita divina, ¿sí? Para mi 5º nieto que viene en camino con la Gabriela. Entonces, eso, por ejemplo, los chicos de hoy, las chicas de hoy ya no lo tienen. Y tenemos que regresar a eso, tristemente, porque no se hicieron bien las cosas. Entonces, en la tarde... Se quitó lo bueno y se modificó. Se quitó. O sea, por ser más eficientes y más metidos en el desarrollo, y por estar más de moda que otros países, perdimos nuestra esencia. ¿Sí? Y lo que funciona en un país en temas de moda no funciona aquí, Karina. Es imposible. Entonces, nosotros creemos que en la tarde, la parte vocativa. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser bachiller? ¿Quieres ser esto? Sí, está bien. Pero además podría ser pintor, escultor, músico. O sea, mis hijos son músicos y viven perfectamente de eso. Deportistas. O sea, toda la parte que te construye. Sastres. Costurera. Toda la parte marimbista. Toda la parte que te permite construirte como persona. ¿Sí? La abandonamos y entonces nos meten un montón álgebra, trigonometría. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, Karenita? No tiene nada que ver. Al país le tenemos que dar vuelta al tema en la parte educativa, pero esa hoy no es la prioridad. La prioridad es que hoy la gente tiene hambre. Hoy la gente no tiene hambre. La gente tiene hambre. Nosotros los papás y las mamás, yo creo que no he sido tan irresponsable en ese tema. Creo que no. Somos los culpables de iniciar el proceso de violar los derechos humanos de nuestros propios hijos, los derechos con los que constitucionalmente tienen desde el momento de su concepción. Artículo 3 de la Constitución Política de la República. Sí. Y es porque los encargados de las familias, los encargados de los hijos, que puede ser la mamá soltera, el papá soltero, o el papá y la mamá que trabajan, puede ser la abuelita, la tía, quien se quede a cargo de los niños, el hermano mayor, la hermana mayor, etcétera. O los niños pequeños que ven cómo sobreviven. Los papás, regreso al tema, somos los altos violadores a los derechos humanos de los niños. Los niños, nosotros los papás tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, hay que nutrirlos bien. Aquí aterrizo con la pregunta. ¿Cómo hacemos para educar a esa mamá, a ese papá, a ese tío, a esa tía, a ese abuelo, a esa abuela, a quien se tenga la responsabilidad del área nutricional de los hijos y de los ancianos de la casa? ¿Qué propone Comunidad Elefante? Bueno, ¿Cómo le hacen? Lo primero, ¿cuál es una propuesta para hacerlo? Lo primero hay que decir que para nosotros la familia es el eje estratégico de desarrollo comunitario de la sociedad. Eso es lo primero. Y nosotros lo vemos en Comunidad Elefante como que fuéramos una manada. Dios guarde que se desproteja una cría o una hembra dentro de una manada. Dios guarde. Es primario para nosotros la familia. ¿Por qué, Karinita? Y complemento lo que usted estaba diciendo. Por una sencilla razón. Nosotros los papás somos capaces de, con nuestros hijos, si los formamos bien, tocar el cielo, y si los formamos mal, tocar el infierno. Esa es la verdad. O sea, no lo queremos aceptar, y cuando nuestros hijos se equivocan decimos, ay, pobrecito, es que no teníamos oportunidad. No es cierto, Karinita. No es cierto. Nosotros hemos perdido las riendas de nuestra casa. Los papás somos los responsables de lo que está pasando hoy mucho en la calle. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? A ver, mira. Cuando tú tuviste a tu primer hijo, a los 40 días, ¿a dónde lo llevaste?
Yo lo presenté. A la iglesia. Yo lo presenté. Católica o evangélica, yo también llevé a mis hijos y los presenté a los 40 días. A los 40 días, ¿sí? Bueno, uno regresa porque uno tiene esas creencias, uno tiene las creencias. Yo tengo origen católico, ¿sí? Pero soy creyente en que nosotros tenemos un Dios de amor, un Dios que nos rige, que nos domina, porque el organismo que tú tienes y el organismo que yo tengo son perfectos. Y los seres humanos no creamos cosas perfectas. Hay un Dios superior que nos domina. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos una creencia. 40 días llevamos al niño. Cuando lo llevamos, regresamos a nuestra casa. Y el primer círculo de desarrollo estratégico de la persona es la casa. Y el segundo círculo, la escuela. ¿Y la iglesia dónde queda en medio de ese problema? Si a los 40 días nosotros le vamos a entregar a la iglesia, a donde le estamos diciendo con fe, protégeme a mi hijo, Señor, ¿dónde queda la gente que administra la iglesia? La propuesta que nosotros tenemos es sin mezclar religión con política, sin mezclar absolutamente nada y sin violar la Constitución Política de la República. Nosotros creemos que es importantísimo que la iglesia, en concordancia con el Estado, haga un plan estratégico para que el voluntariado, que es mucho en las iglesias, tanto católicas como evangélicas, porque somos el 90% de creyentes, regresen a ayudarnos con la gente que no tiene las posibilidades de poder formarse. La iglesia está cerrada, si no hay reunión de jóvenes, está cerrada el sábado en la tarde. Pero después de los cultos o de las misas, hay edificaciones, área, comodidades, pizarras, audios, hay todo para poderle dar educación a las familias, a todos los miembros y enseñarle el valor nutricional de los diferentes productos y frutas y legumbres y todo lo que encontramos para poder nutrir bien a nuestra familia. Porque ¿qué está pasando hoy? Hay niños desnutridos, obesos. Hay adultos desnutridos, obesos. Hay gente delgada con diabetes, desnutridos con diabetes, obesos con diabetes. Es una cosa que es una locura. Y si la gente está así malnutrida, se enferma con facilidad. Así es. Y si se enferma con facilidad, son una carga para el presupuesto del Estado. Todo el tiempo. Por una incongruencia que se pudo haber superado desde muchísimo tiempo antes. Así es. ¿Dónde comienza? En educación. Así es. Entonces, aquí el asunto es, ¿de qué nos sirve a nosotros no tener la capacidad de integrarnos como país en un interés global, que es la formación y la conformación de la familia nuevamente, la reorientación, la orientación alimenticia, etcétera, teniendo tanto voluntariado? Porque hoy, Karenita, mucha gente se somata el pecho. Pero si la crisis no llega a tocar a la puerta de tu casa, no te metes en lo que le está pasando al vecino. Sí, ya, todo eso. Lo he dicho en otros programas. Antes llamaban o le avisaban a la señora de la casa o quien se hubiera encargado de los alimentos, no tenemos azúcar, pedile al vecino, a doña no sé qué, a doña Martita, a doña Juanita, y yo se la pago mañana o pasado mañana, que vaya al mercado o que vamos a la tienda a comprar. Eso existía antes. Así es. No tenemos café, vayan a pedir a no sé quién, ellos nos prestan y yo se lo devuelvo. Así es. ¿O no era así? Así era. Hoy vale madre. Hoy no. Hoy si tienes, qué bueno, y si no, ni nos damos cuenta que el vecino está pasando. Imposible. Entonces, nosotros lo que hemos perdido es la empatía por los seres humanos que nos rodean. Sean familiares cercanos, sean lejanos de un segundo círculo o sean los propios vecinos. Creo que nosotros tenemos que volver a querer... Al origen. Tenemos que volver al origen y creo que que tenemos que volver a sentir que podemos querernos entre guatemaltecos. Todavía estoy en el área educativa. Sí. Mi tema es... En Europa y en Estados Unidos, nosotros podemos ver imágenes que en los techos, aún en The Fifth Avenue, o en Nueva York, donde jodido sea, en Massachusetts, en Boston, todos lados, se ha puesto de moda que los techos no se desperdicien, sino que los techos sean huertos de alimento. Hay otros lugares donde aún en apartamentos, en el balcón del apartamento, se hacen hortalizas verticales. Los que tienen la suerte de tener un jardincito más grande, pues siembran en sus macetas o inclusive desde un apartamento en una ventana o casa muy pequeña que da al sol, que las cocinas casi siempre tienen ventanas y dan al sol, pues ahí se puede sembrar tomillo, laurel, orégano, cebolla, tomate no porque es re complicado, pero
etcétera, lechugas, etcétera. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si educamos de acuerdo a la comida que se puede producir en cada una de las diferentes áreas de Guatemala, porque estamos llenos de microclimas y demás? ¿Qué tal si enseñamos a cultivar la comida en casa? Es parte del proyecto de huertos familiares. Pero ahí es donde empiezan a concatenarse los ministerios, ¿sí? Porque el Ministerio de Educación, eso no le corresponde al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Educación, en la propuesta de la Comunidad Elefante, le corresponden dos cosas. Preparar prácticamente a los jóvenes para que aprendan a resolver y preparar vocativamente a los jóvenes para que aprendan a ser felices. Esos son los dos principios de la educación en la Comunidad Elefante. La parte de los huertos familiares es fundamental, pero eso tiene que ver con el Ministerio de Agricultura. Y es donde, por eso es que es el Estado, porque el Estado se va complementando, no se va separando. Aquí, lastimosamente, en los últimos 35 años, lo que se han creado son feudos. Eso quiere decir, llega un ministro de Agricultura y él decide a quién le da el dinero, cómo lo reparte, la comida, etcétera, etcétera. No, no se trata de eso. El Ministerio de Agricultura debe ser el Ministerio de la Productividad. Eso quiere decir el ministerio de donde nazca la tecnología, la asistencia técnica, los suministros, para que nuestros campesinos en el campo puedan producir y además de eso, en las familias puedan sobrevivir y subsistir. La gente debiera de tener asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, pero solo eso, solo a eso que se dedique, la simplificación del Estado. ¿Por qué? Porque si hacen eso, entonces el Estado va a poder intervenir, como lo dice el 118 constitucional, Karenita. El Estado debe ser el guía económico. Eso es lo que dice el 118 constitucional. Entonces, guiar eso al Ministerio de Agricultura, ellos guían, ellos hacen solo una cosa y al final la mitad de la cosecha es para ellos y la mitad de la cosecha se la debe de comprar el Estado a la gente que produce. A ver, aquí vienen mis otros 3 temas que no sé si los podemos integrar. Semilla, ¿qué tipo de semilla? Fertilizante, Sí. crisis Rusia-Ucrania, es un hecho. ¿De qué fertilizante? ¿Qué tipo de fertilizante? ¿Cómo? Solo pongo un ejemplo. López Obrador, aunque lo critiquen muchos, a mí me caen bien. A mí me cae bien López Obrador. Sí. Aunque yo sea conservadora y él probablemente no, tiene buenos aciertos. Por ejemplo, López Obrador acaba de agarrar una planta abandonada por la iniciativa privada en México, en algún lugar, y la hizo producir, la está recuperando, haciéndola producir, para que exista fertilizante, porque las carencias, el encarecimiento de todo lo que se ha dado para poder llevar a la mesa productos y servicios de todo el mundo, está viéndose en trapos de cucaracha porque hay una cosa militar entre Rusia y Ucrania, que ahorita no voy a hablar, pero es un hecho. Y los combustibles. Integremos semillas, fertilizantes, silos y tecnología de riego. Y recurso humano. Nosotros somos especialistas en temas de tierra, Karenita. Somos una cultura milenaria que son capaces, ellos saben exactamente cómo sembrar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. O sea, la sabiduría de nuestra gente en el campo es absurdamente alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se remueve la tierra, ¿sí? Se encuentra la humedad de la tierra, se siembra la semilla, se le echa el fertilizante y después de eso se tapa. A los 15 días está la milpa, solo para poner un ejemplo, ¿sí? Eso lo tuve que aprender yo en el campo, viendo a la gente haciéndolo. Pero pon eso a hacer a un joven, no lo entiende, y menos en el campo. La gente lo que hace es, no tengo oportunidades, no hay desarrollo, no tengo vocación, no me estoy desarrollando en mi comunidad, me voy a los Estados Unidos a ser un migrante más. Y esa es fuerza laboral estupendamente con una energía única, porque se llevan no solo al joven, se llevan al talento y a la naturaleza humana de saber sembrar. Entonces, la integración de las 4 cosas que tú dijiste, sí, es correctísimo. Hoy
Hoy, el fertilizante a 1.000 quetzales va a estar dentro de poquito. Hay gente que ya almacenó para poder vender. Porque Rusia no va a producir con las restricciones que tiene. Y nosotros no con somos los capaces, bloqueos que con le han los puesto. bloqueos que le han puesto. Entonces, nosotros somos un país eminentemente agrícola que no ha terminado de entenderlo. En el periodo 96-2000, ¿sí?, le cambiaron la dinámica al sistema. Ahí se acabaron los hilos, lamentablemente. O sea, los hilos Pero fueron... todavía tienen 12 millones, me contaron. Sí, todavía pero- tienen 12 y millones todavía- de presupuesto. ¿Y dónde están los hilos? Y todavía De Indeca. existe Indeca, todavía existe Indeca. Hay 5 personas laborando en Indeca todavía. Indeca hay que recuperarla, Karenita, con el respeto de la clase política. Tenemos que regresar 30 años, hombre. No podemos seguir teniendo el Estado que tenemos. Tenemos que regresar 30 años, tenemos que dar pasos para atrás y volver a reencauzar el país. Yo sueño con tener un país que sea identificado como marca en temas productivos y económicos. Yo no quiero que me vendan como un país como lo venden. Ah, el país de la eterna primavera. ¿Qué es eso? Si estamos siendo afectados por el cambio climático terriblemente por las mismas condiciones y la misma irresponsabilidad de los grandes productores del mundo. Yo quiero que me reconozcan frente al planeta como el país del alimento y el agua. Yo quiero tener mi marca país. Guatemala es el país del alimento y el agua. Pero eso es en 20 años. Lo podemos conseguir. Total y absolutamente lo podemos conseguir. Pero tenemos que reordenar el Estado. Para que esas 4 cosas que tú pusiste... ¿Qué semilla? ¿Semilla originaria? ¿Semilla de esta que jode el resto de las cosechas? Puedo decir una marca, Monsanto. Yo les he dado riata a este tipo de semillas. Jode a los vecinos. Y una vez compras esa semilla, podés la tierra y solo esa semilla podés sembrar y solo te da una cosecha. No son las semillas de antes. Tecnología y goteo. Goteo tiene que ver con el agua. Tiene que ver con riego. Tiene que ver con una dinámica de ponernos de acuerdo para ver qué vamos a hacer con el uso del agua. Por eso es que hoy cuando estamos hablando de la receta, a mí me da muchísima risa porque para poder cocinar para poner a punto las salchichas hay que meterlas en agua hirviendo. Para poner a punto... Pero agua potable. En agua potable. Para poner a punto ¿cómo se llama? El repollo, lo tienes que meter en agua caliente. En todo se utiliza agua. Ya no digamos en los sistemas de productividad y de riego. La pregunta aquí es, ¿cuándo vamos a regular en agua en el país si desde 1985 en el artículo 127 constitucional está la obligación de generar una ley de aguas que integre los intereses de todos? Porque aquí el asunto, Karenita, nosotros en la comunidad no queremos pelear con nadie. Queremos integrar intereses. Nosotros de verdad queremos que la gente que tiene mucha plata que siga teniendo y que siga produciendo, porque al final de cuentas lo que yo necesito y lo que yo sueño es que la gente tenga para poder consumir. Nosotros necesitamos generar un ciclo económico en donde lo que tú vendas, yo te lo pueda comprar y viceversa. Esa es la economía que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hoy el consumo de todos modos llega y además de eso, si no tienes para consumir, aspiras a poder consumir y como no tienes para poder consumir, te genera resentimiento, te genera dolor y te genera confrontación. O sea, nosotros le tenemos que dar vuelta a esto. Por eso es que en la comunidad nosotros lo que estamos haciendo verdaderamente es un planteamiento estratégico de desarrollo económico que nazca en la comunidad. Le tenemos que dar vuelta al país. Le tenemos que dar vuelta al sistema. El sistema está tronado. Y necesitamos una visión estratégica que nos ponga de cara al planeta, sí, pero con plazos, con tiempos. Nada de que cada 4 años un cambio, no. Y para poder repetir en un país como Políticas este, de nación. para poder competir en un país como este, necesitamos dejar de robar. Porque lastimosamente la corrupción ha venido creciendo y nuestros números son muy malos en esa área. Hay que dejar de robar. Y dejando de robar, creo que nosotros le podríamos dar vuelta con el presupuesto actual a este país. Interesante. ¿Se me habrá quedado algún tema? ¿No, verdad? Huertos, semillas, ¿qué tipo de semillas? Riego. Ya hablamos del agua potable, que es vital, que finalmente nazca del Congreso de la República la ley de aguas.
¿Cuál es el problema de los diputados hoy? ¿Han cumplido con su trabajo las últimas 11 legislaturas? No, Karinita, no han cumplido. Ni un diputado de los que ha estado en los 35 años de democracia ha cumplido con su trabajo porque no hay ley de aguas. Y el 127 constitucional se los ordena y no hay ley de aguas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es responsabilidad solo de la clase política? No. ¿La dirigencia política se ha equivocado? Sí. Pero también se ha equivocado la dirigencia empresarial, porque Guatemala también es de ellos. Y se ha equivocado la dirigencia campesina, y la sindical, y la estudiantil, y la sociedad civil. O sea, todos nos hemos equivocado. La comunidad lo que está haciendo, Elefante, lo que está haciendo es haciendo un planteamiento de integración de intereses, en donde todos tengan el pedacito que les corresponde, pero en donde haya un hilo conductor que nos permita verdaderamente al fin encontrar el desarrollo, porque estamos a la vuelta de la esquina. Después vamos a envidiar lo que hacen países vecinos, ¿sí? Y van a decir, no, yo quisiera mejor estar allá, yo quisiera mejor estar allá, ¿por qué nací en este país? El país no tiene la culpa. Adolecemos de dirigencia. Y no es únicamente dirigencia política. Adolecemos de dirigencia empresarial y de toda la dirigencia deportiva, etc. Miren nuestros fracasos en el tema del deporte. Todos decimos, ¿por qué? ¿No? Es un tema de dirigencia, pero es global, es país. Y eso hay que entrarle. Y para eso es, ¿tú tienes tus intereses? Sí. ¿Yo tengo los míos? Sí. Pongámonos al servicio de la gente. Pongamos los intereses al servicio de la gente. Eso es lo que nosotros creemos y es lo que tenemos que proponer. Muy bien, muchísimas gracias. Yo ya me comí mi mixta. Huguito, como le tocó platicarnos y hablarnos y exponernos, todavía la tiene entera. Sí, mil gracias por haber aceptado la invitación. El ideal de Beacanal es seguir haciendo patria, nación, civismo y además informando de una manera objetiva a la población que el otro año, cuando se aperture el proceso electoral, ahorita no es ese tiempo, ahorita no se puede llamar al voto, de acuerdo a nuestra legislación, pero ahorita usted sí puede escuchar todos los planteamientos, posiciones, programas políticos, todo lo que reza el artículo 20, inciso H, que vamos a volver a poner en pantalla. Todo eso que reza el artículo 20, inciso H, sí se puede hacer. Sí. Y este es el momento primordial en el que el televidente debe de llamar, reflexionar y escuchar todas las propuestas que hay en el mercado político, en el tema de ideología, en el tema de programa político, propuestas políticas, posiciones políticas. Sí. Eso es lo que Beacanal está haciendo, así que muchísimas gracias, Huguito. No, a ti, gracias de verdad por la posibilidad, decirte que el compromiso es el país. Tú me conoces desde hace muchísimos años, sabes que soy una persona que vengo de abajo, hijo de madre soltera, estudié toda mi vida en escuela pública, me gradué de 39 años, o sea, no de 26 años, en la Universidad de San Carlos, encontré mi vocación. Y eso me ha hecho distinto. Y bendito sea Dios, soy un hombre de clase media. Yo no quiero ser millonario, solo quiero vivir dignamente. ¿Sí? Los que tienen otras posibilidades por herencia o porque han hecho buenos negocios, ¡qué alegría! Que lo sigan teniendo, pero también creo que tienen la responsabilidad social con el país, ¿sí? De terminar de construirlo y de hacer que la brecha se acorte un poquito. Porque aquí iguales nunca vamos a ser. ¿Sí? Coordinador nacional. Soy el coordinador nacional de formación política de la comunidad Elefante, nombrado por el Comité Ejecutivo de la comunidad. Muchísimas gracias, gracias Huguito. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía. Gracias a cada uno de esos empresarios cableoperadores que hacen posible que la señal de Beacanal llegue a cada rincón del país. Gracias porque ustedes construyen patria, nación, civismo y están dando la libertad de poder transmitir este tipo de ideas de cada una de las agrupaciones y de los partidos políticos. Seguimos invitando al resto de partidos políticos. Aprovechen porque esto dura hasta el mes de agosto y luego entramos a una nueva fase que de una vez se la digo.
toma abierta. La nueva fase que de una vez vamos y le vamos a contar a Huito de qué se trata, es para que nos manden a la persona ideal. Es que también estamos muy preocupados por el tema de la casa, que las familias tengan una casa digna. Entonces, tanto que hemos oído, pero tanto que hemos visto que hay fracasos, porque desde mi particular punto de vista no han logrado integrar el tema, porque hay casas por allá regadas que la escuela les queda 2 horas, hora y media caminando, porque hay casas por allá regadas y el centro de salud se tardan medio día en llegar a pata, ¿verdad? A pie, porque no hay caminos vecinales, porque no están lugares para abastecerse de comida cercanos, porque no hay servicios cercanos, porque no está la presencia total del Estado cercano, no está la iglesia cercana, lo que muy probablemente sea es un bar o una cantina, ¿verdad? Lamentablemente, sin criticarlos, pero eso sí hay, alcohol sí hay, pero el resto para complementar la unidad y la comunidad no existe. Entonces, vamos y estamos invitando, eso es a partir de septiembre, el primer viernes de septiembre creo yo que dejamos estipulado que todos los de la mesa que salimos emitiendo opinión el día viernes, vamos a cocinar juntos aquí, vamos a ver de qué materia gris está hecho el ADN cada uno de los participantes y qué proponen para el tema del área nutricional y de la seguridad alimentaria. Pero inmediatamente después comenzamos con el tema de la vivienda. Entonces la idea es que traigan aquí una maqueta de cómo, ya hecha, no aquí hacerla, de cómo piensan los que quieran participar. La participación es gratis, la transmisión es gratis, todo lo costea Vea Canal. De cómo piensan hacer una integración en la comunidad con los recursos existentes. Yo, por ejemplo, pienso en llantas haciendo muros. Llantas hay miles y así hay que limpiar los ríos. Yo, por ejemplo, pienso, y esa soy yo, en mancomunidades con las alcaldías, que hay tantísimas ya hechas, tú sabes de eso, para hacer plantas procesadoras y que de ahí salga Durpanel, vidrio, plástico, fertilizante y de todo. Esas son mis ideas, pero yo quiero escuchar a cada una de las agrupaciones y de partidos políticos en el tema habitacional, cómo integrarlo, cómo hacerlo, con lo que hay. Con lo que hay, ¿cómo lo hacemos? Así que gracias, Huito. No, muchísimas gracias. Ahí vamos, Karenita, muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia en el país. Y a ti te agradezco por el detalle de la taza, es una maravilla, me la voy a llevar. Y yo lo vamos a lavar. Y lo único que puedo decirte es adelante con el elefante. En el nombre de Dios vamos caminando. Muy bien, muy bien. Gracias por estar en sintonía y nos vemos en el nombre del Eterno el día de mañana. Sigamos con la programación regular, por favor.